Esta es la nueva plataforma en tus redes sociales. Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa de su programa Historia detrás de la historia. Yo soy Rafael Rivera, desde Aguadilla, Puerto Rico, en Sistema 603, Noti Oeste 603. Sistema 603, tu nueva plataforma de información. Síguenos, danos like en Facebook, YouTube, suscríbete. Teléfono del estudio 787-658-7092. Email sistema603 en vivo @gmail.com. Estamos en Instagram y Twitter. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Página Facebook, Noti Oeste 603. Noticia para comunicados de prensa. Favor enviar a notioeste603 @gmail.com. Muchas gracias por su sintonía. Como es de costumbre, le damos las gracias al Todopoderoso, ¿verdad?, por permitirnos otro día más. Y hoy vamos a tener un programa bien interesante. El mes pasado se conmemoró el mes de la radio, pero que debido a unas circunstancias particulares no pudimos traer algún tipo de información sobre la radio, pero hoy lo vamos a conmemorar como parte de nuestra transmisión. Hoy, pues como oficialmente, hoy es el día del natalicio del doctor Santos P. Amadeo Semidey, o Santos Primos, ¿verdad?, que significa la P. Él fue mejor conocido como el paladín o el campeón de lo que se conoce en la vida legal como el habeas corpus. Él fue consejero en la Unión Americana en el año 1937, senador entre 1960 al 64 por el Partido Estadista Republicano. Él fue el creador de la Comisión de Derechos Civiles, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Puerto Rico. Nació el 9 de junio de 1902 y murió en San Juan el 25 de agosto de 1980. Profesor de la universidad y abogado, y muy reconocido. Fue reconocido por el presidente Nixon y por el presidente Lyndon B. Johnson. También felicitamos en la semana de la televisión, ¿verdad?, la semana de la solidaridad puertorriqueña, ya que se va a celebrar en esta próxima semana el desfile puertorriqueño allá en Nueva York. Y también felicitamos es la semana del hipismo puertorriqueño, del mediano comerciante, y la semana de la industria petrolera y del detallista de gasolina, en su conmemoración de esta semana. También, como es de costumbre, quiero enviarle un saludo al teniente de la Liga Atlética Policíaca, mi hermano Francisco Valle, Frankie, y al amigo Asdrúbal Ruiz, experto en artes y enmarcados aquí en Aguadilla, que siempre están en sintonía con este programa. Adicionalmente, un saludo a la viuda, de todas las que siempre saludo a la viuda, y especialmente a un hijo en particular, Juan B. ¿verdad? Va mi abrazo fraternal para todos ustedes y para ti, Juan. Muchas gracias por la sintonía de todos, ¿verdad? Como dije anteriormente, vamos a comenzar a conversar un poco sobre la historia de la radio. ¿Okay? Antes de la radio, de que se inventara la radio, ¿verdad?, hay dos importantes inventos en inicios del siglo XIX, ¿verdad? En la imagen número 1, señor director, se inventó la pila voltaica. Ahí la pila voltaica fue creada por Alessandro Volta, de ahí que viene el voltaje, a su nombre, ¿verdad? Que era una serie de pilas capaz de producir campos eléctricos. También se inventó el telégrafo, creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse. Muchos dicen que fue Samuel Morse, pero no, él lo mejoró. Que era un artefacto de enviar
señales eléctricas transmitidas a través de un cable, ¿verdad? Traduciéndolo luego en un mensaje escrito gracias al código, lo que se llamó posteriormente el código Morse. El código Morse. Por cierto, Puerto Rico tiene el privilegio de ser el primer sitio en Hispanoamérica en tener una instalación telegráfica, especialmente en Arroyo, ¿verdad? Da que el hijo de Samuel Morse estuvo casado con una chica de aquí de Arroyo y él personalmente visitó a Puerto Rico e instaló una línea telegráfica desde la hacienda donde vivía la esposa, la novia, hasta la playa de Arroyo, ¿verdad? O sea que somos pioneros en eso. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía, obra de Alexander Graham Bell en 1875. Semejante al telégrafo, este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores bajo los impulsos eléctricos. En la figura número 2, ¿verdad? Ahí tenemos al señor, ese es el señor, el otro, uno de los inventores, de los precursores de la radio, ¿verdad? Y tenemos también en la imagen número 3, por favor, tenemos también Heinrich Rudolf Hertz. De ahí es que proviene el sistema Hertz, kilohertz, megahertz, que ustedes oyen por ahí por la televisión. Todo fue en honor a él. ¿Okay? Muchos consideran que a Nicolás Tesla, que nació en 1856, murió en 1943, el verdadero inventor de la radio, aunque muchos alegan que fue Guillermo Marconi, ¿verdad? Vamos a la número 3, por favor. No, la 4, perdón, la 4. Ahí. Marconi, que está al lado derecho, y Tesla, que está al lado izquierdo, ¿verdad? Quien presentó, Marconi fue que presentó la patente en 1904. Como consecuencia, en 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. Ya en 1895, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos, o sea, sin cable, ¿verdad? Pero muchos dicen que Marconi se lo robó o algo así, bueno. Pero Marconi lo que hizo fue que utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cable. Envió un mensaje entre Dover, que es Inglaterra, a Boulogne, en Francia. Boulogne, algo así, ¿verdad? A una distancia de 48 kilómetros. Un par de años más tarde, en 1901, amplió esa distancia y realizó la primera transmisión que cruzó el Océano Atlántico. Un poco más adelante, ¿verdad? No fue hasta el año 1943 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció a Nicolás Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. Esas son cuestiones, batallas judiciales que se formaron. Bueno, pero si nosotros vemos la historia de la radio, comenzó en 1887 cuando el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz detectó radiación electromagnética, ya que basado en los trabajos que había hecho el anterior Jaime Clerk Maxwell, que es la número 2, la foto número 2. Ese es Maxwell, Jaime Clerk Maxwell. Él había hecho unos trabajos a partir de cargas eléctricas poderosas. Él descubrió eso. Heinrich Rudolf Hertz, que es la próxima foto, ¿verdad? La número es, Rudolf Hertz, nació en Hamburgo, en Alemania, mientras estudiaba en la Universidad de Berlín. Demostró aptitudes tanto para la ciencia como para las lenguas, aprendiendo árabe y sánscrito. Se doctoró en 1880 y en 1883 fue nombrado profesor de física de la Universidad de Kiel. En 1885, en la Universidad de Karlsruhe, donde descubrió las ondas electromagnéticas y probó experimentalmente que las señales eléctricas pueden viajar a través del aire libre. También descubrió el efecto fotoeléctrico. Posteriormente lo explicó Einstein.
Cuando notó que un objeto cargado pierde carga más fácilmente al ser iluminado por luz ultravioleta. La unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades, el Hertz, honra su nombre. Pero el desarrollo de la radio se debió a otros hombres, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos, los investigadores, podemos citar a Oliver Lodge, quien en 1894 transmitió y recibió ondas para representar los puntos y rayas del código Morse. O sea, si podías enviar un sonido, pues ese sonido se podía transformar, ¿verdad? Ya en el año 1885, ahí tenemos en esta fotografía, en esa misma, ¿verdad? Ahí tenemos a Marconi con su equipo de radio, ya cuando lo demostró, inventor, no inventor, pero desarrollador italiano, que hizo una de las primeras transmisiones de radio habladas en el año 1900. Al principio del siglo XX, ¿verdad? En los primeros años del siglo XX. Luego, en el año 1895, el profesor ruso Alexander Popov, ¿verdad?, inventó el sistema de recepción de ondas electromagnéticas, mejor conocido hoy como las antenas. Fue el inventor de las antenas. Ese que tenemos en la fotografía, Guillermo Marconi, basado en los trabajos de Tesla, como había dicho anteriormente, desarrolló comercialmente el invento. O sea, él le sacó provecho. Al principio, Marconi podía transmitir el código Morse solamente un par de millas, pero en 1901 construyó un transmisor suficientemente potente para enviar mensajes a través del Océano Atlántico, ese que ustedes ven ahí. Este aparato era incluso más rápido que el telégrafo y lo mejor de todo, no era muy costoso, ¿verdad? Y eso fue lo que le trajo un beneficio económico bien grande a Marconi, ¿verdad? Ahora, el primer aparato de radio de la historia fue una radio, le dicen radio galena, ¿verdad?, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Wither Picard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo, conocido como galena, ¿verdad? Le dicen así. Era imposible cambiar de dial, o sea, era un canal específico. Aunque no había muchas emisoras, pero solamente podía captar un solo canal. Pero para ese aparato de radio, ¿verdad?, de cambiar las emisoras, el dial, lo que uno le da vuelta a los radios, fue inventado 7 años más tarde por el inventor francés Lucien Levy, quien lo bautizó como Super Heterodyne, ¿verdad?, que le daba la vuelta y tú podías buscar las estaciones de radio. Una de las industrias que más se benefició de los trabajos de Marconi, ¿verdad?, fue la marina, porque la marina mercante, las comunicaciones son vitales para las marinas mercantes, ¿verdad? El 5 de julio, ¿verdad? Y así siguió evolucionando en esos primeros 10 años, 20 años, evolucionó súper rápidamente la radio, ¿verdad?, como se conoce hoy día, aunque hoy día es otro tipo de radio, ¿verdad? Pero el radio que se transmitía por ondas electromagnéticas, ¿verdad?, como eran los años, ¿verdad?, hasta los años 80, 90, por ahí, pues ese avance, ¿verdad? Ya había fiebre, yo diría que era una fiebre que existía por esas cuestiones electrónicas, ¿verdad? Inclusive en Puerto Rico había hasta un club, que luego le voy a mencionar el nombre del club, ¿verdad?, de los radiales. El 5 de julio de 1912 tuvo un lugar en Londres que se llamaba la Conferencia Radiotelegráfica Internacional. En ella se tomaron en consideración todas las estaciones de radio que ya existían, ¿verdad?, existentes hasta el momento, a todo lo largo y ancho del mundo. Empezaron a catalogar y a distribuir los códigos alfabéticos de cada país, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, las letras que ellos escogieron para sus emisoras de radio fue la W y la K. Por eso que aquí en Puerto Rico ustedes ven que todas las emisoras son W, como por ejemplo Guava, las estaciones, ¿verdad?, esas estaciones, Radio Una, que empiezan con W, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Okay?
fue por distribución geográfica, ¿verdad? Aquellas emisoras que se encontraban al este del río Mississippi, toda esa área del este de los Estados Unidos, al este del río Mississippi, iban a tener el prefijo W, mientras las que estaban al lado oeste iban a tener el prefijo K, ¿verdad? Como por ejemplo, hay algunas emisoras, como por ejemplo voy a dar este ejemplo, en San Francisco, ¿verdad? Que empezaba con K, SF, San Francisco, ¿verdad? Como SF o organización o el nombre, una sigla. Podían poner otras siglas, ¿verdad? Como por ejemplo, a gente que usaban la W, que identificaba tu localización, ¿verdad? En el área oeste, W, ABA, como aquí. Después voy a hablar sobre las emisoras de radio aquí en Aguadilla. Pero no se sabe por qué escogieron esas letras, ¿verdad? Si yo he estado investigando por qué se escogieron esas letras, Estados Unidos escogió esas letras. Muchos dicen que era por Washington, otros dicen que fuera por Westinghouse. Bueno, pero esto está en dilema, pero tan pronto pueda conseguir la información correcta o veraz en ese sentido, pues se la haré llegar, ¿verdad? Dice, por esta razón, hoy día todas las emisoras del este de los Estados Unidos comienzan con la letra W y al oeste con la letra K. No hay razón real por la que el gobierno usó esas letras. No se sabe. Dice, dice aquí, la llegada de la televisión hizo un cambio, porque la televisión empezó en 1923. Mucha gente no sabe que la primera transmisión fue en principio de 1923 y se desarrolló en Alemania. La primera imagen fue la de Adolfo Hitler dando un discurso. Increíble, pero cierto. Ellos estaban adelantados en todo lo que era tecnología. Pues entonces muchas de esas compañías de radio que tenían también una estación de televisión, pues, por ejemplo, se quedaban con las mismas siglas, W, O, L, E, y si tenía una radio que se llamaba W, radio, pues se quedaban prácticamente con el mismo nombre, casi siempre. Dice, a pesar de que muchos inventores veían la radio como un sustituto del telégrafo o el teléfono que transmiten la información de un punto a otro, existía un problema. Cualquier persona con un receptor de radio podía escuchar los mensajes. Muy pronto esta falta de privacidad se convirtió en una ventaja. Siempre hay un aprovechado, como dicen en el barrio mío, un aprovechado. Dice, la compañía Westinghouse, ¿verdad? Una compañía que fabricaba los receptores de radio, ¿verdad? Decidió establecer su propia estación de radio en el estado de Pittsburgh, en el área de Pittsburgh, en Pensilvania, el 2 de noviembre del 1920. La estación se llamó la KDKA y llevó a cabo la primera transmisión pública desde ese momento. Dice, con la imagen número 3, les voy a explicar quién eran estos tres ingenieros, la 5, vamos a la 5. No, la de los tres muchachos, esa misma. Ok, aquí tenemos a tres ingenieros, ¿verdad? De la compañía Bell, que era la que hacía los teléfonos, de telecomunicación. Los tres evolucionaron el mundo de la radio y de la electrónica al inventar los primeros transistores en 1948 y recibieron el Premio Nobel de Física en el 56. Los transistores eran aparatos pequeños que sustituían los tubos de radio de aquel tiempo y le permitían reducir el tamaño de los receptores. Al sistema de radio conocido como AM, amplitud moderada, que esa es la más que abunda ahora mismo y todavía existe, aunque ya la señal es digital, pero pues si sigue en otros países, República Dominicana, muchos sitios de Sudamérica, todavía el sistema antiguo de transmisión de radio todavía existe, onda corta y de diferentes frecuencias. Pues después ahí inventaron el FM, que es frecuencia modulada, más fina, se oía con mayor calidad de sonido, sin perturbaciones por las descargas atmosféricas, porque siempre cuando llovía y había relámpagos interfería con la señal de la radio. Y la inventó
esa invención del transmisor en el año 47 permitió la construcción de radios portátiles, que la gente podía tener un radiecito portátil y cambiarlo de AM a FM a gusto, ¿verdad? Ok, entonces, pues ahora vamos a un poquito sobre Puerto Rico, porque Puerto Rico es bien interesante la radio, ¿verdad? Vamos a ver la próxima, ahí, sí, esa misma, ¿ok? Puerto Rico fue fue de las primeras 3 naciones del mundo en tener una emisora radial. Aquí, en ese edificio, en la calle Tanca de el Viejo San Juan, se estableció la segunda estación de radio de América Hispana y la quinta en el mundo. ¿Okay? La primera estación radial se estableció en 1920, como yo le había mencionado, en Pensilvania. Esta fue la KDKA, que era propiedad de la Westinghouse, ¿no? La segunda estación fue la WJZ en New Jersey, propietaria de la misma Westinghouse también, y se estableció en el 1921. La tercera fue la WEAF de la American Telephone and Telegraph, la cual se estableció a principios del 22 y fue la primera que se utilizó para fines comerciales. La primera emisora que daba un servicio regular fue la KDAK de Pittsburgh, cuya cabina estaba instalada en un garaje allí en Westinghouse, en la fábrica de Westinghouse. Ok, en América hispana, ¿verdad? En América Latina, como le quieran llamar, los argentinos fueron los primeros que comenzaron a fabricar aparatos radiofónicos. El médico Enrique Susini mostró un transmisor de 5 watts en la azotea del Teatro El Coliseo para llevar a cabo la primera transmisión, siendo el 27 de agosto de 1920 cuando por fin pudo transmitir en Buenos Aires una ópera de Richard Wagner que fue considerado como el primer programa dirigido al público de todo el continente. ¿Ah? Tan temprano como en el 1858, ya yo lo había comentado, que se estableció el telégrafo en el pueblo de Arroyo, ¿verdad? La primera estación en Puerto Rico se estableció el 3 de diciembre del 1922. No obstante, la historia se remonta mucho antes, al 1916, ¿verdad? Cuando un aficionado de la electricidad, Joaquín Agusti, conmemoró, era un fiebre, vamos a llamarlo así, era un fiebre de las cuestiones electrónicas. Pues él logró hacer un primer radiotransmisor o un radio receptor, ¿verdad? Si me pueden poner la fotografía número 8, si no me equivoco. Ok, ahí lo tenemos. El señor Joaquín Gusti comenzó a experimentar hasta construir lo que pudiera ser un aparato receptor, ¿verdad? Años después llegan a Puerto Rico los hermanos Ben, quienes inauguran la primera emisora de la isla, WKAQ, que aún existe. Considerando los logros de Joaquín Justi, los hermanos le ofrecieron la dirección y administración de la estación de radio. Dice, la WKQ se hubiese convertido en la primera emisora de radio de toda Hispanoamérica y la cuarta en el mundo, de no haber sido por las inclemencias del tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo todavía había que traerlo por barco y todo eso, había que traerlo en barco. No existía, los aviones eran bien limitados, pero todos esos equipos había que traerlos en barco. Y por cuestiones de las inclemencias del tiempo, parece que un huracán o algo, o no un huracán, pero por lo menos fuertes cuestiones marítimas, pues tuvieron que desviarse hacia La Habana, Cuba, ¿verdad? En La Habana, Cuba, ¿verdad? Los hermanos Sóstenes y Hernán Ben, quienes eran los dueños fundadores de la compañía telefónica en Cuba y en Puerto Rico, entonces decidieron instalar la estación en La Habana, Cuba, ¿verdad? Convirtiendo a la PWX en la primera de Hispanoamérica. Pero cuatro meses más tarde trajeron el equipo a Puerto Rico y lo instalaron en el 7º piso. Si ustedes lo ven en la imagen, ven al lado derecho de la imagen, van a ver el edificio que se encontraba en la calle Tanca y Tetuán en el Viejo San Juan. Existe todavía el edificio.
estructura donde estaba la Puerto Rico Telephone Company también. Por cierto, este edificio, propiedad de los hermanos Bain, fue el primer rascacielos construido en una estructura de acero. ¿Por qué lo construyeron? Porque necesitaban una fuerte construcción que pudiera aguantar e instalar todos esos equipos que eran de hierro, que tenían mucho peso, y la antena de transmisión. El director que nos vamos para una pausa y volvemos ya mismito. Este es Rafael Rivera y continuamos con la historia de la radio. Regresamos en breve a Sistema 603. Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. Pronta apertura en la avenida Victoria de Aguadilla. Llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603. Teléfono 787-658-7092. Email sistema603envivo@gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603@gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Regresamos, mis amigos, mis queridos amigos, y gracias por mantenerse en sintonía. Y como estábamos hablando, estamos conversando un poco sobre la historia de la radio, no solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, indiferente el desarrollo durante el siglo XX. Esta es WKAQ en San Juan, capital de Puerto Rico, la isla del encanto y donde se produce el mejor café del mundo. Con estas palabras, don Joaquín Agusti inauguró oficialmente la WKAQ el 3 de diciembre de 1922. La emisora radial fue organizada como una subsidiaria del servicio público de la International Telephone and Telegraph, empresa dueña y fundadora de la telefonía, con el propósito de transmitir noticias y boletines del tiempo sin anuncios comerciales. Dicen que las primeras señales de radio que transmitió WKQ se escuchaban tan lejos como Escocia, allá cerca de por Inglaterra. Pues hay cartas de radioaficionados de dicho país que mantenían correspondencia con Puerto Rico. Durante los huracanes San Felipe de 1928 y San Ciprián de 1932 se transmitieron los boletines del tiempo. O sea, todavía la radio sirve para esas
para emergencias y como lo pudimos ver durante el huracán María recientemente. Ya para el año 1930 habían alrededor de 4.000 radios y una audiencia aproximadamente de 25.000 personas en Puerto Rico. En el año 1934 surgió la segunda estación del país que llevó las siglas WNEL. Esta también estaba localizada en San Juan, mientras que en los años siguientes se fundaron varias emisoras, entre estos WPRP, WPAB en Ponce, WPRA en Mayagüez, WIAC en San Juan. Ángel Ramos, conocido como el padre de las comunicaciones modernas, bien conocido, adquirió la WKQ 580 y WKAQ FM y WKQ FM en 1949 por la cantidad de $325,000. No me imagino cuánto será ahora en estos días, esos $325,000. Esa idea de la innovación, ¿verdad?, sobre la radio, ese poderse escuchar, muchas personas tomaron ventaja. El gobierno, los políticos, especialmente Muñoz Marín y los candidatos, ¿verdad?, tomaban ventajas de poderse comunicar con las masas desde un solo punto, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuela me contaba que en el barrio había una persona acomodada que tenía un receptor de radio, y ese radio, pues esta persona lo ponía en el balcón y venían muchas personas del barrio para escuchar la radio, porque era algo novedoso, era un radio de madera. Y pues eso pues influyó en que muchas personas tuvieran su propio radio también, porque se construían en diferentes partes del mundo y se traían en los Estados Unidos se traían a Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico desarrolló el proyecto de se llamó la Escuela del Aire en el 1935, en la cual servía de complemento a la enseñanza pública para las escuelas. El mismo contrataba con espacios de tiempo en las emisoras principales para la transmisión de sus programas durante 5 días a la semana. Este proyecto también llevó una programación nocturna dirigida al entretenimiento del público adulto y a la educación de los adultos también. Entre sus objetivos estuvo combatir el analfabetismo, contribuir a la socialización de las zonas rurales y proporcionar información sobre asuntos tales como la agricultura, la salud, problemas sociales, económicas, entre otros. A partir del año 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Escuela del Aire pasó a otro nivel de desarrollo, convirtiéndose en un proyecto de los planes de modernización de las telecomunicaciones públicas emprendida por la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico. Es entonces cuando se crea la WIPR, que existe todavía, la primera radioemisora comunitaria en la isla. Al mismo tiempo que esto ocurría en el mundo, se estaban transmitiendo las primeras señales radiofónicas. Para la segunda década del siglo XX, en Puerto Rico, los radioaficionados experimentaban con la transmisión de ondas radiales, convirtiendo así la isla en pionera en el desarrollo de la radio y con las primeras estaciones emisoras de radio. Ok, ahora bien importante. En Puerto Rico empezaron a proliferar las estaciones de radio, pero una cosa bárbara. Ya en los años 50 eso era prácticamente en cada pueblo había una estación de radio, ¿verdad? Si tuviera el tiempo para yo poder enumerar cada una de las estaciones de radio que se establecieron en Puerto Rico, bueno, eran una cantidad significativa y que se siguen produciendo, ¿verdad? En la última fotografía vamos a ver la primera que yo le estuve comentando, que para el 1916 el señor Gusti, ¿verdad?, el pionero de la radio de Puerto Rico, ¿verdad?, ese era el estudio que él fabricó en San José, ¿verdad?, en su casa donde él vivía, allá en San José, para el año 1916. Debido a ese componente, ¿verdad?, de la emisora del señor de Agusti, ¿verdad?, pues debido a esa, fue que los hermanos, ¿verdad?, el pionero mayor, como dicen,
en la radio fue, pues como dije, don Joaquín Agusti, que construyó su estación de radio, que fue la 4JE. Ahí lo dice en la pared, casi no se ve porque es una fotografía encima de una ilustración. Situada en el mirador, en el número 3 de la calle San José, en San Juan. Por eso, pues, se convirtió vamos a ver que ahí en la radio se desarrollaron muchos artistas, los que posteriormente salieron en la televisión, como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, que era don José Miguel Agrelot, ¿verdad? Don Cholito, que tenía un programa que se llamaba El Alegre Despertar. Actualmente, ese programa, no sé si, si ha pasado el récord, pero él tiene un récord Guinness de haber estado transmitiendo ese espacio por alrededor de 53 años consecutivos. Durante 53 años consecutivos. No sé si habrán roto el récord, pero constantemente 53 años sin fallar un solo día. Ahora, para hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Para hacer un pequeño resumen de lo que fue la radio. Volviendo atrás, en el 1873, Jaime Clerk Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. En 1888 se crea el primer detector y transmisión de ondas, y la historia de la radio comenzó en el 1887, cuando el físico alemán Heinrich Hertz detectó radiación electromagnética predicha 24 años antes por Jaime Clerk Maxwell, a partir de cargas electrónicas poderosas. En 1895, Marconi inventa el primer receptor de ondas hertzianas usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. En el 96, Popov crea la primera antena electromagnética. En el 97, Tesla presenta la patente para el radiotransmisor. En el 99, Marconi realiza la primera transmisión de un país a otro, Inglaterra a Francia. En el 900 se inventa la radio AM, frecuencia modulada. Marconi y Fleming transmiten la primera señal telegráfica inalámbrica a lo largo de 2.400 kilómetros de distancia. En 1910, la primera radio galena es inventada por Donway y Wither Picard. Y en 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Y la radio es ampliamente usada para coordinar y la localización de las tropas y los barcos, y para cuestiones de inteligencia también. Leí en un artículo, pero tengo que corroborarlo, leí un artículo hace muchos años, que en la isla de Culebra, Puerto Rico, en el año 1911 se estableció la primera estación de comunicaciones por parte de la Marina de Guerra Norteamericana, que ocupó esa isla junto con Vieques a principios del siglo XX. Una estación de radio que podía transmitir, que se llamaba Transoceánica, que fue la primera estación emisora transoceánica en 1911. Todavía no he podido conseguir la información exacta, pero lo leí en un artículo de periódico hace muchos años. Por eso que recordé ese dato. En 1920 aparecen las primeras emisiones radiales regulares y de entretenimiento. Se inventa la radio FM en el 1933. En el 48, la radio de transmisores. En el año 63, la primera emisión de radio vía satelital. Y en el año 93, la primera estación de radio online. Ahora, vamos a Aguadilla. En Aguadilla, ¿verdad? Tenemos dos estaciones de radio. La primera es Radio Guava AM, ¿verdad? Que fue la primera estación de radio en Aguadilla, fundada en el año 1951, con su propietario, el licenciado Héctor Reichert, ¿verdad? Originalmente situado en la calle Mercedes Moreno número 5, con su primer gerente, el señor Félix Bonet Vélez. Para el año 1953 fue inaugurada la estación de frecuencia modulada Viva FM, de la misma gerencia, ¿verdad? En el año 1969 las estaciones fueron trasladadas a donde estaba el edificio de las oficinas del licenciado Reichert, en la calle Muñoz Rivera número 6. Hoy día se encuentra en la avenida Victoria, no recuerdo el número, pero está aquí en la avenida Victoria, están las nuevas oficinas
de la estación Guava, ¿no? Dicen Guava la Grande, ¿verdad? Y el gerente general en aquel tiempo era el señor Eduardo Ramírez. La segunda era la Radio Una, Radio AM, ¿verdad? Originalmente se llamó la WGRF, usando las siglas de su dueño original, el señor Guillermo Ramos Ferreris, la cual transmitía desde el barrio Espinal de Aguada, alrededor del año 1955. Luego, en el año 1963, cambió de nombre al de Radio Una, y su primer gerente lo fue el señor William Carpenter. Más tarde pasó a ser propiedad del señor Tommy Muñiz, el famoso productor, hasta el año 1980, donde el señor Israel Jordán González compró, se hizo propietario de la misma. Y ahora mismo se encuentra en Aguada, ¿verdad? Correcto. Se encuentra primero estuvo en los altos del edificio Gordons, en la plaza de Aguadilla, y ahora se encuentra en unas facilidades en el municipio de Aguada. Ahora mismo, pues, tenemos, esa es la información que yo tengo básica. Si hay alguna información o algo, pues me la dejan saber, pero eso es más o menos la evolución de la radio en Puerto Rico. Se dice que muchos de las iniciales, de los nombres, ¿verdad? De las estaciones de radio, como pasó aquí en Radio Una, WGRF, la W, acuérdense que la W era porque estamos al este del Mississippi. Si hubiese estado al oeste del Mississippi, hubiese sido con K. Pues tenemos la W, que muchos dicen que es Washington, por cuenta de Washington DC, que sí tenía que estar todo regulado por la FCC, ¿verdad? Pero la FCC pues vino posteriormente. Pero ese fue el acuerdo que se hizo en 1912 y que persiste hasta el día de hoy. Y pues las iniciales muchas veces, pues las estaciones se identificaban con los nombres de los dueños, muchas veces, o por el lugar, ¿verdad? Si, por ejemplo, en Aguadilla hubiese sido WAGA, por ejemplo, si hubiese sido Aguadilla. Yo sé que WDDD en Fajardo es otra sigla del dueño, yo lo conocí, el dueño, y así sucesivamente. Inclusive se sabe que muchas de las estaciones de radio ponían los nombres de los locutores, pero luego fue prohibido por temor a que los locutores se convirtieran demasiado famosos. Esa fue la razón. Ok. Y pues, si hay alguna información adicional sobre eso, miren, yo encantado. Como yo les había comentado, el propio Marconi, se dice que Marconi le robó la patenta a Tesla, pero que pues, no hay evidencia de eso, pero sí la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 43 falló a favor de Tesla. Por cierto, la primera radionovela de Puerto Rico que se transmitió se llamaba El Pulpo, y el primer programa cómico se llamó Los Jíbaros. Este fue el primer programa de sátira política presentado por la radio en Puerto Rico, y en uno de los primeros dedicados en los años 30, cuando se inicia propiamente la radio comercial en la isla. Antonio Pérez, el flautista, alterno con Manolín Martínez, Rafael Agudo, Jesús Rivera Pérez en la presentación de Los Jíbaros de la radio, cuyos libretos literalmente lo escribía Raúl Gándara. En Cuba, fíjate, bien curioso, el primer programa que se escuchó era de comedia, era La Tremenda Corte, con el tremendo juez y el Luz María Nanadina, todos esos personajes de Tres Patines, que todavía yo los he escuchado por la radio, increíble, desde los años 30. Yo los he escuchado, son programas de entretenimiento y de chiste. Dice, hubo muchas emisoras, especialmente aquí en Mayagüez, ¿verdad? Como yo le había comentado, WIAC y la WPRA. Si ustedes van por la carretera número 2 hacia Mayagüez, casi frente a Sams, esa área de Sams, está el pequeño edificio que está semienterrado en la tierra, todavía está el pequeño edificio.
Bueno, señoras y señores, le acabo de dar un pequeño resumen sobre la historia de la radio, ya sea en Puerto Rico, en Aguadilla y en alrededor del mundo. Les quiero agradecer mucho su intervención. Y para la próxima, pues espero tener para entrevistar al director de nuestra Sistema 603, que también es un locutor. Lo queremos felicitar por su semana la vez pasada, el mes pasado, pero nunca es tarde. Así que felicitaciones en tu mes de radio, atrasados, ¿verdad? Pero se te felicita, Alejo Rodríguez Jr., correcto. Pues muchas felicidades y espero que poderte entrevistar en algún momento para que nos cuente tu trayectoria. ¿Okay? Pues señoras y señores, sin ningún otro particular, pues yo le agradezco su sintonía. Este es Rafael Rivera de Sistema 603, Noti Oeste 603, Sistema 603, tu nueva plataforma de información. Como dije al principio, síguenos, danos like en Facebook y YouTube, suscríbete. Teléfono del estudio 787-658-7092. Email sistema 603 en vivo a gmail.com. Estamos en Instagram, Twitter. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nuestra página en Facebook, Noti603 Noticias. Para comunicados de prensa, favor enviar a notioeste603@gmail.com. Recuerden, los lunes a la 1, Buenas Vibras con María de los Ángeles. A las 3, El Poder del Ser del doctor Tomás Lariux. El martes a la 1, Marcando la Diferencia con mi hermano Jafi Valle. Miércoles a la 1, Contrainteligencia con mi hermano Albert Grajales. Y a las 3, Salud y Belleza con Yajaira Ruiz. Y este servidor a la 1 los jueves. Los viernes Hablemos de Derecho con la licenciada Carmen Feliciano. Y el sábado de 10 a.m. con el licenciado Controversial 603 con el licenciado Pérez Villanueva. La opinión de Raymond de lunes a miércoles lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Planificando con Yamil Irizarry una vez al mes en horario especial. Pendiente. Muchas gracias, Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves con otro tema. Le agradezco mucho que me sugieran temas de interés, especialmente de la historia de Aguadilla, que yo encantado pues haré la búsqueda y estas son su espacio, el que quiera comunicarse conmigo para algún tema que tenga que ver con historia o con algún tema de interés público. Muchas gracias y que pasen buen día.